Hola, buenas noches a todos. Que estén muy bien, donde quiera que estén. Bienvenidos a nuestra lectura del día de hoy. Perdón. Les comentamos a los que se vienen integrando que estamos haciendo lectura del libro de los Hechos, de la Biblia. Vamos un capítulo por día y como es lunes 8, un hermoso día, vamos a leer el capítulo número 8. Queremos recordar cómo fue el inicio de la iglesia del Señor Jesucristo y de repente recomenzar, recordar. Hay una alabanza muy linda que me gusta mucho que dice algo así como: quiero volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Quiero volver a empezar otra vez. Entonces, recordando, leyendo y recordando cómo comenzó la iglesia del Señor, retomar ese fuego también del primer amor nosotros. El capítulo 8 vamos a darle lectura. En el nombre del Señor Jesús. Les recuerdo que mi Biblia es versión NBI, nueva versión internacional de comprensión fácil. ¿Ya? Leemos en el nombre de Jesús. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrestaba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y al ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó, y después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios.
Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en un carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y, al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con este mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Este es el capítulo 8, perdón. Y vemos cómo aquí aparece Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, perseguía a los creyentes de Jesús, defendía su religión, sus enseñanzas, tal vez que había recibido de toda la vida, sin saber hasta ese momento que en realidad estaba persiguiendo a los seguidores del Dios mismo. Vemos también cómo el Señor comenzaba a usar a sus apóstoles también. A Felipe lo menciona, y cuando él fue a predicar a Samaria, usándolo o haciendo milagros a través de él, milagros de sanidades, milagros de sacar demonios de las personas. Y también vemos a otra persona que se quiso agregar como otro seguidor más del Señor, que es Simón el hechicero, que vemos aquí una gran enseñanza, porque dice que la gente lo seguía, había gente que lo seguía porque él también hacía cosas sorprendentes, también tenía poder y hacía cosas extraordinarias. Pero les llamó más la atención Felipe, porque él no solamente hacía milagros, bueno, no los hacía él, lo hacía Dios a través de él, pero no solamente hacía cosas, sino que también anunciaba las buenas noticias del mensaje de salvación de Jesucristo. Entonces lo veían que no solo demostraba un poder,
sino que había algo más allá, un mensaje de esperanza. Así también nosotros debemos no solamente tener buenas intenciones o tener eh, ayudar a la gente sin un trasfondo. O sea, decir, por ejemplo, yo puedo ayudar a alguien, pero si la ayuda queda ahí, sin nada de esperanza, queda como el trabajo a medias, creo yo. Y aquí, bueno, después les comentaron a los demás discípulos que el pueblo de Samaria había aceptado este mensaje de salvación y que hasta se habían bautizado en el agua, las aguas. Y bueno, ahí fue Pedro con Juan, impusieron sus manos sobre esta persona y recibieron el Espíritu Santo. Y Simón quedó maravillado y dijo, yo también quiero tener ese poder, lo compro. Sin darse cuenta de que estaba ofendiendo en realidad al Señor, porque ¿qué le importa al Señor el dinero que uno le puede ofrecer? Si Él es el dueño del oro y la plata, no le interesa que nosotros le estemos comprando. Señor, te compro un don. Señor, te compro un poder. Estamos ofendiendo al Señor diciéndole eso. Entonces ellos lo reprendieron, lo retaron a Simón. Esto no se hace, no tengas hasta en poco el poder del Señor. No es algo que se pueda comprar con dinero. Entonces veo yo aquí que él igual se arrepiente porque dice, rueguen al Señor por mí para que no me suceda nada de lo que han dicho. O sea, que le cayó en la teja. Se dio cuenta de su error y ellos siguieron predicando la palabra de Dios. Después vemos la historia de Felipe y el etíope, que es donde un ángel del Señor le dice a Felipe, anda hacia este lugar y acércate a este carro. Y se da cuenta Felipe de que el etíope está leyendo un pasaje de la escritura de los profetas, del profeta Isaías, y habla del Señor Jesús, porque habla de que como oveja fue llevado al matadero. Las ovejas cuando las matan ni siquiera gritan. Por ejemplo, los chanchitos son escandalosos, gritan cuando los están matando, pero las ovejas no meten ruido, no, como que se resignan. Y el Señor no reclamó nada cuando lo apresaron, cuando lo azotaron, cuando lo clavaron, cuando lo mataron. Él no reclamó. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que no había otra forma de poder salvar a sus hijos más que esa. Es como cuando un padre da su vida, su tiempo, su todo por sus hijos. Incluso más, a lo mejor nosotros como padres daríamos todo lo que tenemos por nuestros hijos, pero yo no sé si alguien dejaría que un extraño lo azotara no solo por sus hijos, sino por sus hijos rebeldes, por los demás allá, los demás acá. Él lo hizo por toda la humanidad. Y bueno, aquí vemos como Felipe le comienza a explicar al etíope de qué se trata la escritura que estaba leyendo. Y le empieza a predicar, a enseñar las enseñanzas de Jesús. Dice que él se fue contento por su camino. Y también sale algo muy curioso que dice que de repente el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. Como un... ¿cómo se llama esto? Como teletransportación. Como que el Señor lo teletransportó a otro lugar. Dice que no volvió a verlo. Y cómo fue de poderoso ese mensaje, esa predicación de Felipe, esa enseñanza al eunuco, al etíope, que al ver agua, al tiro sintió la necesidad de ser bautizado. No quiso esperar más.
De repente nosotros postergamos las cosas, decimos, ya, mañana lo hago. Me voy a tomar unos años de sabático, no sé. Pero postergamos cosas. Que el Señor nos ayude a no postergar eh, nuestra relación con Él, nuestro acercamiento al Señor. Porque de repente, claro, hay cosas que uno puede dejar para mañana. No sé, pues ya la loza no la voy a lavar hoy día, la lavo mañana. Pero no posterguemos la relación con el Señor, porque no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a pasar esta noche. ¿Qué pasa si esta noche, no sé, no creo que Dios lo quiera, yo me da un infarto, me muero y da lo mismo si la loza quedó sucia el otro día? Pero sí importa si mi relación con Dios no existió o, o menguó, se disminuyó. Eso sí importa, porque después de la muerte viene la eternidad de nuestra alma. Entonces aquí vemos que Felipe se fue a otro lugar, dice, y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. No dejó de predicar. Y el eunuco dice que se fue contento a donde iba. Creo que podemos sacar hartas enseñanzas de este capítulo y que el Señor nos bendiga mucho, que el Señor les bendiga mucho a ustedes, que sigamos escudriñando la escritura. Tal vez esta es lo que hacemos todos los días es una lectura y unas pinceladas de algunas cosas que rescato así en la misma lectura. No es un estudio, no, no quiero aparentar saber tanto tampoco, es simplemente el querer transmitirles. De repente uno no se da el tiempo de leer o de estudiar o está ocupado en los quehaceres, pero al tener esta transmisión, al estar escuchándola, me estoy alimentando mientras tal vez hago otra cosa. Para eso, ese es el motivo de estas transmisiones, ¿ya? Y bueno, si les pareció maravillosa este capítulo, dedíquense, dedíquenle un tiempito al Señor y léanlo, estudienlo, eh, pídanle al Señor sabiduría para que puedan entender las cosas que tal vez a primera vista uno no ve. Uno puede leer 1000 veces la palabra del Señor y siempre va a encontrar una enseñanza diferente, una enseñanza más para agregarla a nuestro corazón, a nuestra alma. Ya que estén muy bien, nos vemos mañana, cuídense mucho, que el Señor les bendiga. Un abrazo. Chau.